Tenemos que encontrar la derivada de esta función. Lo que podemos ver es una función radical porque tiene una raíz y dentro de esa raíz vemos una función algebraica, un cociente de funciones. El operador principal es la raíz cuadrada. Vamos a simplificar esta función mediante la propiedad de la radicación. En este caso, cuando se tiene la raíz n de una base a elevado a potencia m, esto es igual a elevado a la m sobre n. Entonces vamos a llevarlo de una función radical a un exponente fraccionario. Entonces vamos a simplificar todo esto. Lo que vamos a tener es que y sea igual a lo que está dentro de la raíz tiene exponente 1. Toda esa función cociente está elevado a exponente 1. Entonces abrimos paréntesis, que es x menos 2 sobre 4 menos x, pero tiene radical 2. Entonces estaríamos hablando de que tenemos una base elevado a exponente 1 medio. Con esto simplificamos la función y es momento de encontrar la derivada de esta función simplificada. Y ahora, para encontrar la derivada de esa función, podemos utilizar la derivada con respecto a teta de una función g de teta y todo eso elevado a exponente n, es decir, la derivada de la regla de la cadena o potencia generalizada, que todo esto será igual a, se baja el exponente n, se conserva g de teta, todo eso elevado a la n-1, entonces se da restado una unidad a esa potencia y todo esto será multiplicado por la derivada de adentro del corchete. Es decir, que aquí en este caso, esta es nuestra g de teta. Tenemos que encontrar la derivada de g de teta. En este caso, tenemos que encontrar la derivada de una función cociente. Entonces, ahora lo que tendremos que hacer es, para aplicarlo a este modelo adecuadamente, ahora lo que tendremos que encontrar es la derivada de x menos 2 sobre 4 menos x. Entonces, tenemos que encontrar el resultado de la derivada de un cociente de funciones. Entonces, aquí vamos a utilizar otro modelo. Cuando se tiene a sobre b, es decir, la derivada de un cociente de funciones, esto es igual a la derivada del numerador multiplicado por el denominador sin derivar, menos la derivada del denominador multiplicado por el numerador sin derivar. Y todo esto sobre denominador elevado al cuadrado. Ahora lo que vamos a hacer es encontrar quién es el numerador y quién es el denominador. Para este caso, vemos que el numerador es x menos 2 y vemos que el denominador es 4 menos x. Ahora, para aplicarlo a este modelo, necesitamos encontrar tanto la derivada del numerador como la derivada del denominador. Es decir, que en este caso, a', esto será igual a la derivada de x con respecto a x, porque se tiene que derivar con respecto a x, eso nos da 1, y la derivada de menos 2 con respecto a x, dado que es una constante, nos da 0. Ahora, b', esto es igual a la derivada de 4, que es una constante, con respecto a x, nos da 0, y la derivada de menos x con respecto a x, eso nos da menos 1. Entonces, ya encontramos las derivadas tanto del numerador como el denominador. Entonces ya es posible sustituir estos 4 elementos al modelo de la derivada del cociente de funciones. Pero vamos a empezarlo por aquí. La derivada del numerador, que en este caso es 1, que será multiplicado por el denominador sin derivar, que es 4 menos x. Todo esto menos, abriendo paréntesis, vamos a sustituir la derivada del denominador, que es menos 1, que será multiplicado por el numerador sin derivar, que es x menos 2. Entonces todo esto ya será sobre el denominador sin derivar, en este caso elevado al cuadrado. Entonces abrimos paréntesis, escribimos 4 menos x y todo eso será elevado al cuadrado. Ahora, simplificándolo un poco, todo esto es igual a 1, por eso mismo, pues nos da eso mismo, es decir, 4 menos x. Aquí en este caso, menos por menos nos da más. Y entonces por 1, pues simplemente eso ya nos da 1 positivo. Y 1 por eso mismo, pues nos da eso mismo. Entonces empezamos con más x y menos 2. Y ahora todo esto será sobre el denominador que se conserva, que es 4 menos x, y todo eso elevado al cuadrado. Ahora vamos a efectuar la cancelación de términos semejantes, que en este caso menos x sumado con x, simplemente esos ya se cancelan, se vuelven 0, y 4 menos 2, entonces todo esto nos da 2. Entonces decimos
que 2, todo esto sobre 4 menos x y todo eso elevado al cuadrado. Entonces ya conseguimos la derivada de lo que está dentro del paréntesis. En resumen, conseguimos la derivada del cociente de funciones, es decir, la derivada de adentro para que ya podamos sustituir directamente a este modelo. Entonces, recordemos que esta es nuestra función original, la función simplificada de la original, entonces esta va a ser la derivada. Ahora lo que vamos a hacer es que ya se va a convertir a y', todo esto es igual a, y aplicándolo a este modelo, pues vamos a decir que se baja el exponente que es 1/2, abrimos paréntesis, es x menos 2 sobre 4 menos x, es decir que se conserva lo que está dentro de ese corchete, y obviamente aquí todo eso elevado a la 1/2 menos 1, ya estamos aplicando la primera parte. Ahora todo esto será multiplicado por la derivada de adentro del paréntesis, que nos dio este resultado. Entonces es 2, todo esto sobre 4 menos x y elevado al cuadrado. Entonces ya aplicamos adecuadamente a ese modelo. Bien, vamos a pasar todo esto por aquí. Ahora tendremos que simplificar este resultado. Vamos a continuar por aquí. En este caso y', todo esto será igual a 1/2 multiplicado por x menos 2 sobre 4 menos x, todo eso elevado a la 1/2 menos 1, eso nos da menos 1/2. Todo esto será multiplicado por 2 sobre 4 menos x y eso elevado al cuadrado. Ahora simplificando todo esto, tenemos una y dos cosas que se están multiplicando. Aunque se puede decir que tenemos una, dos y tres cosas que se están multiplicando. Más específicamente vamos a simplificar lo que está en la base elevado a un exponente negativo, por lo que podemos aplicar una ley de los exponentes. Cuando se tiene una base elevado a un exponente negativo, esto será igual a 1 sobre a a la n. Quiere decir que la base se pasa a denominador y cambia el signo del exponente. Pero esto va dirigido con este coeficiente 1/2. Por lo que esto se va a pasar a denominador y va a multiplicar por el denominador 2. Y entonces lo que tendríamos que hacer es de la siguiente manera. Y', todo esto es igual a el 1 que está en el numerador, ese se conserva tal cual. Entonces lo que tendremos que hacer es 1, todo esto sobre 2 y multiplicado por x menos 2 sobre 4 menos x. Y al final todo eso está elevado a exponente 1/2. Es decir que pues ya cambió el signo del exponente con esta ley. Y al final todo esto multiplicado por 2 sobre 4 menos x elevado a exponente 2. Ahora podemos utilizar otra ley de los exponentes. Cuando se tiene a sobre b elevado a la n, esto es igual a la n sobre b elevado a la n. Es decir, el exponente n se reparte tanto en el numerador como en el denominador. Pasa con esto. En este caso tenemos todo este cociente elevado a la potencia 1/2. Entonces, vamos a hacer el reparto. Decimos que y', todo esto es igual a 1, todo esto sobre, aquí en este caso 2, y repartimos el exponente. Decimos que es x menos 2, todo eso elevado a la potencia 1/2, sobre 4 menos x, que también elevado a la potencia 1/2. Y todo esto también multiplicado a la vez por 2 sobre 4 menos x elevado al exponente 2. Vamos a simplificar todo esto todavía. Vamos a continuarlo por acá. Y', esto es igual a, aquí tenemos la multiplicación de fracciones. Es decir, que los numeradores y denominadores se van a multiplicar directamente. Entonces decimos que 1 por 2, eso nos da 2. Y todo esto sobre, aquí el 2, multiplicado por toda esta expresión, x menos 2 elevado a potencia 1/2, sobre 4 menos x, que también está elevado a la potencia 1/2, y multiplicada a la vez, en este caso 4 menos x elevado al exponente 2. De una vez podemos cancelar el 2 del numerador y el 2 del denominador, pero a la cancelación del numerador recordemos que este tiene coeficiente 1, es decir, 1 por 2, que eso nos da 2, para dejarnos con el coeficiente 1 cuando vayamos a simplificar ese resultado.
Entonces decimos que y', todo esto es igual a 1. Todo esto sobre, como ya se canceló el 2 del numerador y el 2 del denominador, ahora en el denominador de aquí, pues aquí vamos a multiplicar entre un entero y una fracción, por lo que el entero tiene denominador 1 y los numeradores y denominadores se multiplican directamente. Entonces lo que vamos a obtener es que x menos 2, todo eso elevado a la potencia 1/2, será multiplicado por 4 menos x y todo eso elevado a la potencia 2. Todo esto sobre 1 por eso mismo, que nos da eso mismo, es decir, 4 menos x elevado a la potencia 1/2. Ahora bien, tenemos que simplificar ese resultado todavía, pero recordemos que todo esto es numerador y todo esto es denominador. Entonces aquí vamos a simplificar lo que está en el denominador después de la línea verde. Entonces aquí podemos aplicar la siguiente ley de los exponentes. Cuando se tiene el cociente de potencias de una misma base, entonces se conserva la base mientras que los exponentes se restan. Tal es el caso de estos dos elementos. Tenemos la misma base 4 menos x, pero se van a restar esos exponentes. Y entonces aquí lo que vamos a hacer es esto, que y', todo esto es igual a 1, todo esto sobre, reescribimos lo que no va a ser partícipe de esta ley de los exponentes, en este caso la de x menos 2 elevado a la potencia 1/2, y aquí vamos a empezar con 4 menos x y vamos a restar los exponentes, que en este caso el 2 y el menos 1/2. Y entonces lo que podemos ver en este caso, ya podemos hacer la operación de 2 y menos 1/2. Entonces decimos que y', esto es igual a 1 sobre, conservamos x menos 2 y todo eso elevado a la potencia 1/2, y aquí lo que vamos a tener es 4 menos x y todo eso elevado a la 2 menos 1/2, que eso nos dará 3/2. Y con eso terminamos este ejercicio. Esta es su derivada.